Entre los conceptos claves que tenemos es la entalpía, que es igual al número de moles por el coeficiente de formación de la entalpía de los productos, menos el número de moles por el coeficiente de formación de la entalpía de los reactivos. Y lo mismo va a pasar con la entropía, solo que con el coeficiente de formación de la entropía. Luego tenemos energía libre de Gibbs, que es la entalpía de la reacción menos la temperatura en Kelvin por la entropía de la reacción. Y finalmente la ley de los gases ideales, que la vamos a usar para sacar la cantidad de calor con determinado volumen. Esta nos dice que es presión atmósfera por volumen en litros es igual al número de moles por la constante de los gases, que es 0.0821 atmósfera por litro entre mol Kelvin. Y finalmente la temperatura en Kelvin. Otro aspecto importante es el conocer el funcionamiento de una bolsa de aire desde el aspecto químico. Esto pasa porque en el inflador hay una mezcla de ácido de sodio y nitrato de potasio, los cuales generan nitrógeno gaseoso. Y cuando el sensor de impacto detecta una colisión, este actúa para activar el inflador y aumenta el volumen de la bolsa con la reacción que anteriormente mencioné, y esto crea la capa protectora que ya conocemos. Pero ¿qué pasa? Que estas bolsas llegan a causar un contaminante de bastante impacto. Por lo tanto, su manejo de los desechos se puede realizar a través de algunas recomendaciones. Entre ellas está el reciclaje de algunos componentes que resultan útiles después de su activación, o ir con un profesional para que se encargue de la desactivación de la bolsa. O incluso es ir a un centro de recogida de desechos químicos, los cuales se van a encargar de un manejo adecuado de lo que la bolsa contiene y mejorar evitar el impacto que esta llega a tener en la contaminación. Ahora vamos con los valores termodinámicos estándar. Empezamos con la sustancia de ácida de sodio, que tiene 21.3 de entalpía y 70.5 de entropía. Continuamos con la sustancia de sodio, que contiene 0 de entalpía y 57.9 de entropía. Y terminamos con la sustancia de dinitrógeno, que tiene 0 de entalpía y 191.5 de entropía. En respuesta a la pregunta de qué reacciones químicas se llevan a cabo en una bolsa de aire para producir el gas que se requiere para inflar una bolsa de aire, pues para que se infle una bolsa de aire hay una reacción química que libera gas nitrógeno. La ácida de sodio sólida se descompone con calor generado por un dispositivo pirotécnico que cuando el carro impacta, produce sodio metálico y gas nitrógeno. Esta reacción rápida infla la bolsa de aire. A continuación presentamos los cálculos termodinámicos. Primero, calculamos la entalpía, la cual es la diferencia entre la suma de productos menos la diferencia entre la suma de reactantes. Y nos dio menos 42.6 joules. Después calculamos la entropía, la cual también es la diferencia entre la suma de productos menos la diferencia entre la suma de reactantes. Y nos dio 0.55 kilojoules. Ahora, para calcular la energía libre de Gibbs, la fórmula es cambio de entalpía menos temperatura por cambio de entropía y nos dio un total de menos 200.3 kilojoules. Con los cálculos previamente realizados, obtuvimos la entalpía, delta H, entropía, delta S y la energía de Gibbs, delta G. Como la entalpía es negativa, esto nos indica que la reacción es exotérmica, es decir, libera calor. También nos indica que es una reacción espontánea. A pesar de la función de una bolsa de aire es salvar vidas, las reacciones químicas para producir el mecanismo con el que se infla tiene impactos negativos en el ambiente, puesto que al liberar gases incrementa la cantidad de residuos en el aire. Las bolsas de aire son para salvar vidas. Estos se usan en los carros para cuando hay un impacto, se infla la bolsa de aire y entonces la fuerza con la que tú te vas para adelante evite que te choques con la parte delantera y entonces evites llegar a una lesión más grave. Claro que las bolsas de aire no son tan seguras. Sí previenen que en una colisión pues te protejan un poco. Pero por eso es que los niños deben ir en la parte de atrás, donde no hay bolsas de aire, ya que ellos todavía son muy pequeños para que la bolsa de aire no los lastime de alguna forma.
Cantidad de calor producido. En este problema decidimos que queríamos producir 75 litros de nitrógeno 2, en donde se requieren aproximadamente 140 gramos de ácida de sodio. En este problema tenemos que espejar primero cuántos moles se requieren para poder producir 75 litros. Entonces usamos la fórmula de PV es igual a nRT, donde la presión es un atmósfero, el volumen es 75 litros, R es igual a la constante 0.0821 y la temperatura es 25 grados Celsius o 298 grados Kelvin. Para poder conseguir la cantidad de moles necesarias, despejamos donde se multiplica presión por volumen y se divide por R y por T. Para poder despejar N usamos los números mencionados antes. Entonces es 1 atmósfero por 75 litros dividido por 0.021 por 298 y nos dio 3.06 moles. Y con eso podemos ver que la reacción es exotérmica y nos da una energía de menos 43.05 kilojoules. En conclusión, la química está presente en todo. En nuestra vida cotidiana también se encuentra, aunque nosotros no siempre nos podemos a pensar en ellos. La podemos encontrar, por ejemplo, en los alimentos, en el agua, en la medicina, en el medio ambiente, en los transportes. Por ejemplo, en este caso vimos una pequeña aplicación de la química dentro de la industria automotriz en la generación de las bolsas de aire, viendo la ley de los gases ideales, vimos la generación de calor, vimos si la reacción puede o no suceder a través de la energía libre de Gibbs, lo cual nos ayuda bastante a ya aplicarla dentro de la industria para ver si es factible o no. Aspecto que es de fuerza muy, muy importante para esto. Por lo tanto, esta es tan solo una de las miles de millones de aplicaciones que la química tiene dentro de la industria, dentro de la producción de miles de cosas, de procesos que nosotros ni siquiera nos ponemos a pensar que realmente sí nos impactan. Por lo tanto, es la manera en la que la química sí entra dentro de nuestras vidas. En la vida cotidiana, la química es muy relevante, debido a que muchas cosas están relacionadas a esta, desde la medicina, tecnología, hasta el mismo aire que respiramos. La química es la base de muchos procedimientos y procesos importantes para nuestra vida. En cuestión a los principios y temas estudiados, los que más me parecieron importantes fueron el punto de ebullición y el de congelación, además del de celdas voltaicas y cómo poder saber si éstas pueden producir electricidad. Además, con el tema de termodinámica, pudimos resolver la situación problema, en la que encontramos la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs, del compuesto sodio-ácida, sustancia que reacciona rápidamente cuando se activa la bolsa de aire, produciendo nitrógeno para inflar la bolsa, y así poder proteger a los ocupantes del vehículo en caso de colisión. Como reflexión, yo creo que la química es muy importante, ya que aunque a veces no lo llegamos a pensar, pues la química forma parte de muchas cosas en la vida y se podría decir que está en todas las industrias. Así como en este reto pudimos ver que la química forma parte y ayuda a hacer que una bolsa de aire en la industria de los carros funcione para proteger las vidas de los pasajeros, también forma parte de la industria de la comida, de la industria de la agricultura, de la medicina y en muchas más. Yo creo que fue muy importante haber llevado esta materia, ya que próximamente, si lo requiero en algunas situaciones en mi carrera o en el futuro de mi vida, ya voy a saber muchas herramientas de la química como la generación de calor, los gases ideales, Gibbs Energy, las Voltanic Cells y uno que otro más. Este conocimiento aprendido me puede ayudar a ser un mejor ingeniero. Los temas que vimos en este bloque de química fueron principalmente concentraciones, entalpía, entropía, propiedades coligativas, propiedades termodinámicas y celdas voltaicas galvánicas. Hay química en nuestra vida cotidiana, desde los árboles que convierten dióxido de carbono en oxígeno hasta disolver azúcar en café. Es importante la química en la ingeniería mecánica, puesto que se usan sustancias que pueden reaccionar de forma contraproducente y necesitamos saber cuáles se pueden mezclar y cuáles es mejor evitarlas. Para hacer baterías se usan celdas voltaicas y galvánicas, para medir qué tan buena va a ser la producción de energía de la reacción entre dos elementos. Con el reto aprendimos cómo se produce el aire de las bolsas de aire que usan los automóviles. Es gracias a una reacción entre dos elementos, y para que la bolsa crezca,
Esta debe ser una reacción exotérmica, es decir, debe liberar calor. Con esta evidencia me di cuenta de cuánto estaba involucrada la química con nuestras vidas diarias. Nunca consideré que la reacción que se daban por las bolsas de aire en un accidente era por una reacción química y no sé por qué, porque pues sí hace sentido y pues también todos los principios de química que van a esa misma reacción. No consideré que la misma reacción iba a ser exotérmica, o sea que significa que libera calor y pues igual me di cuenta que la ingeniería también tiene mucho que hacer con la química, porque pues parte de que es una reacción química también fue parte de ingeniería de cómo poner las bolsas de aire en un carro para que haga esa reacción y cuando sepa, o sea, el mismo carro, el mismo sistema, saber cuándo hacer como que, cuándo forzar la reacción que pase.